Mire, nadie en este país ha escuchado el caso de un candidato independiente. Por lo menos esto es nuevo, aunque está en la ley de partidos y agrupaciones políticas. Pues hoy vamos a conversar con el candidato a senador Alberto Fiallo, quien manifestó su firme propósito de convertirse en senador por el Distrito Nacional. A través de un video publicado en su cuenta de X, Fiallo asegura que está utilizando todas las herramientas posibles legales para que la Junta Central Electoral le inscriba como el primer candidato independiente de la historia en ocupar un puesto de elección popular. Recibimos en Esto No Tiene Nombre al abogado Alberto Fiallo. Alberto, ¿cómo es esto? ¿Cómo se come esto? Es nuevo, aunque muchos han leído sobre la ley de partidos y agrupaciones políticas, todo el mundo entiende que para usted postularse a un cargo de elección tiene que ser a través de un partido político. Pero en este caso, ¿quién está postulando a Alberto Fiallo? No, Alberto Fiallo se está postulando él mismo. ¿Pero pues, cómo así? ¿Por el partido Alberto Fiallo? Bueno, lo que pasa es que no tiene que ver un partido, y es que ciertamente nosotros hemos tenido una historia y un desarrollo de nuestro sistema electoral basado en el tema de partidos. Y desde el 1900, bueno, todo esto nace porque, como sabes, renuncio de la entidad partidaria, Opción Democrática, porque deciden hacer unos acuerdos electorales tanto con la Fuerza del Pueblo como el Partido de la Liberación Dominicana. Y la razón por la que yo me acerqué a Opción Democrática y decidí asumir la candidatura a la senaduría del Distrito Nacional era precisamente porque dentro del espectro de partidos políticos era el único partido que ofrecía esa garantía de frescura, de diferencia, de una mirada alternativa y diferente a la política. Al quitarme ese sustento ideológico, yo te confieso que tuve un proceso de reflexión y obviamente desencantado completamente, porque entonces se acabaron todas las opciones que tenía un ciudadano como yo de poder acudir, de poder hacer política partidaria de nuevo sin esa historia y ese lastre de los partidos políticos tradicionales. Y me encontré con el artículo 156 y el 157 de la ley 2023. Hago una historia hacia atrás, un poquito para ver cómo se ha desarrollado el tema de la candidatura independiente, y me doy cuenta que la ley anterior del 2019 y la ley anterior del 2000, en este caso específicamente del año 97, es una copia, un calco de lo que tenemos hoy en día. Y en República Dominicana hay dos tipos de candidaturas independientes, Ariel. Una, que yo le llamo la candidatura independiente de mentirita, que es la que establece el 156, que dice que podrán, escucha bien, no solo podrán, sino podrán presentarse candidaturas independientes a través de agrupaciones políticas. Esas agrupaciones políticas, dice el párrafo 2 de ese artículo, deben ser presentadas a través de una agrupación política reconocida por la Junta. Pero es que no sería independiente entonces, Alberto. O sea, claro, si el PRM me postula a mí, no es independiente. Correcto. Estoy amarrado a un partido. Correcto. Pero entonces eso fue un intento de asesinar a Ariel, de cometer homicidio contra la candidatura independiente, pero ella, digamos que sobrevivió y sigue viva y viable porque el artículo 157 habla sobre lo que yo llamo la candidatura independiente de verdad. ¿Y qué dice? Mira, para ser candidato independiente se establecen filtros, específicamente dos. Uno, que se ha presentado, que cuente con una estructura de cuadros, en este caso una estructura directiva, y que cumpla, segundo requisito, y que cumpla con los demás requisitos de la ley. ¿A qué se refiere a los demás requisitos de la ley? Bueno, que para ser candidato independiente se le aplican, inclusive la ley lo dice así mismo, se le aplican en la forma en la que puede adaptarse los requisitos de la ley. ¿Qué significa eso? Bueno, que tú no puedes presentarte como candidato independiente sin tener un nivel de legitimidad, sin tener un equipo, que es lo que te exige, cuando te dice equipo de cuadros igual al de los partidos. Oye eso, Ariel. ¿Qué significa? O sea, que tú tienes que tener un presidente, tú tienes que tener un secretario general. Sí, claro que sí, porque lo que dice... Alberto, un paréntesis. Vamos a recibir a Miralba Ruiz, que se integra a esta entrevista. Esto no tiene nombre. Hola. La integro por la novedad de esto. Miralba,
el primer candidato independiente a una candidatura electiva. Así mismo es. Como senador del distrito. Ya lo veo. Como senador del distrito. Continúa, Alberto. Muy bien, Alberto, un placer recibirte. Gracias. Y escuchándote sobre cómo funciona este proceso, cuál es el asidero jurídico de esto, porque yo sé que muchas personas no lo entienden y qué bueno que lo explicas, para que quede claro de qué se trata una candidatura independiente. No, yo tuve que leerlo y todavía estoy perdido, pero Alberto lo está explicando magistralmente. Exacto. Sí, entonces ese artículo 157, mira, Alba, a quien te doy la bienvenida, siempre muy agradable verte y compartir contigo. Ese artículo 157 explicaba que establece 2 requisitos. ¿Por qué? Históricamente se ha discutido este tema. ¿Por qué? Porque hay gente que se ha presentado, como el señor Jorge Castañeda Guzmán, quien en el 2003 se presentó ante la autoridad, ante la Junta Central Electoral de México, y dijo: yo quiero ser candidato independiente. Y a partir de ahí se comenzó una discusión interesantísima que llegó a la Corte Interamericana, donde la Corte dijo: mira, ciertamente hay un derecho a ser elegible, pero ese derecho a ser elegible, generalmente escuchamos a ser elegido. Bueno, tú no tienes derecho a ser elegido, tú tienes derecho a ser elegible. Entonces, ese derecho a ser elegible no puede ejercerse de manera abierta y sin ningún tipo de filtro. ¿Por qué? Porque tendríamos 1.200 candidatos, por decir un número, 1.200 candidatos a la regiduría del Distrito Nacional. Entonces, se afectaría el derecho de los electores a elegir si se ven frente a una boleta que simplemente no hay forma de manejar. Entonces, se establecen requisitos también de legitimidad. Es decir, tú tienes que tener una cantidad de firmas, una cantidad de personas que digan: sí, estoy de acuerdo con la candidatura independiente de Ariel, o estoy de acuerdo con la candidatura independiente de Miralba. En mi caso, son cerca de 8.500 firmas. ¿Por qué? Porque es el 2% de la cantidad de electores que votaron en la elección inmediatamente anterior para la demarcación donde yo estoy compitiendo. Entonces, ¿qué he hecho yo? En base a esa interpretación del artículo 157, que entiendo que es la única interpretación disponible, aunque la Junta se ha empecinado, me dicen, yo no he podido ver la entrevista, pero me dicen que el doctor Roberto Rosario se refirió y dijo que estaba cerrada la posibilidad de candidatura independiente a la ley. No es cierto, pero ciertamente es la posición que ha tenido históricamente la Junta Central Electoral, que es una expresión, evidentemente, de los partidos políticos la mayoría de las veces, y que obviamente esto no es un cachú ni un caramelo, Ariel Miralba, para los partidos políticos tradicionales. Entonces, Sí, porque, Alberto, y te interrumpo, tú le estás abriendo la puerta a jóvenes como yo, como te había dicho anteriormente, sí, que habíamos hablado de candidaturas independientes porque no queríamos estar amarrados a ningún partido político, y le estás abriendo esa puerta porque ya hay un precedente. Si tú lo hiciste, entonces en el próximo periodo electivo, en 4 años, yo lo voy a hacer también. Y no, mira, ahí está Alberto Fiallo, que fue candidato a senador independiente, y mira, yo cumplo con lo mismo que le está diciendo, o sea que claro, yo puedo. Sí. Claro que sí. Mira, no hay ningún daño, todo lo contrario, hay un aporte importantísimo, un aporte muy importante a la democracia dominicana si nosotros admitimos o reconocemos que la ley establece el tema de las candidaturas independientes, obviamente con los filtros del lugar. Lo mismo que, si tú quieres ser candidato a presidente, tienes que tener los mismos filtros que se establecen para tener un partido político. Pero considero increíblemente injusto, Ariel y Miralba, que tú le exijas a una persona que se adscriba a un partido político, sobre todo a los partidos políticos mayoritarios, con la historia que nos han dado y que nos han dejado, para poder ser candidatos. Es como poner una especie de intermediario. Es como buscarse un broker para ejercer un derecho que tenemos de presentarnos a las elecciones. Y eso va a permitir que gente como Ariel, gente como Miralba, diga un día: ¿tú sabes qué? Yo quiero ser regidora del Distrito Nacional, o yo quiero mejorar el tema del tránsito, por ejemplo, o de los espacios públicos, o que Ariel diga que él quiere ser diputado o quiere ser senador, como quiero ser yo, porque quiere aprobar leyes que tengan que ver con la libertad de expresión, por ejemplo. Estamos cerrando las posibilidades para tener y para proteger y para financiar espacios políticos, que son los partidos políticos tradicionales, donde lo que menos tenemos es democracia interna.
Un escándalo si usted le quita el Sí, no, entonces, ¿cómo aparecerá el afiche de Alberto Fiallo? ¿Ya tú lo tienes ideado? No, pero que yo tenía, recuerda, y qué bueno que Miralba se integró, ya yo lo había dicho. Recuerda que yo no estaba buscando esto, Ariel. Yo quería ser candidato a senador por una estructura partidaria que entendía que era la única estructura partidaria de los 35 partidos disponibles que representaba algo diferente. No, claro, ya eso lamentablemente ya eso se diluyó. O sea, Opción Democrática cometió el exabrupto de hacer una alianza con un partido que es lo mismo que anteriormente. O sea que, perfecto. Pero, ¿cómo va a aparecer ese afiche de Luis? Yo tengo curiosidad de ver el primer afiche. Igual, de hecho... ¿Con los mismos colores de Opción Democrática? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. No, mira, no han cambiado, y tu pregunta es muy importante, no han cambiado mis propuestas. No ha cambiado mi interés de que podamos dedicarnos desde el Congreso a dos cosas: a garantizar justicia tributaria, lo cual nos va a sustentar económicamente la posibilidad de tener una ley Vive Mujer, una ley que se llama Vive Mujer, para atacar los feminicidios desde su fuente, que es la forma en la que los hombres vemos y entendemos que las mujeres son de nosotros. Y las leyes que tenemos no apuntan hacia ahí, no hay nada. ¿Hacia dónde? ¿Hacia la justicia tributaria? No, o sea, las leyes sobre el tema de los feminicidios, no hay ninguna que apunte al tema ya, claro. No la atacan, de hecho son leyes reactivas, son leyes ya para las modalidades y para el desarrollo cultural que ha tenido el tema del feminicidio, ya leyes un poquito viejitas, es decir, ya un poco arcaicas, muy poca coordinación, es decir, tú tienes asignación de recursos al Ministerio de la Mujer y asignación de recursos a la policía y a la fiscalía y muy poca interacción, muy poca interrelación. Pero eso es muy común en las instituciones, ¿eh? Correcto. O sea, hay un montón de instituciones que se supone que deberían trabajar en conjunto, pero lo que viven es en tiradera. Pero no te vayas lejos, no estamos viendo en la seguridad ciudadana. ¿Cómo es posible que nosotros no tengamos al ayuntamiento Miralba? En cualquier ciudad o país del mundo donde se ha avanzado en seguridad ciudadana, tú tienes el gobierno local trabajando de mano con el gobierno central. Y nosotros tenemos un decreto de Consejo de Seguridad Ciudadana que hizo el presidente Medina en el 2013, que no articula la respuesta desde la alcaldía a nivel preventivo hasta la policía a nivel ya de persecución. Pero volviendo al tema, o más bien la pregunta de Ariel, siguen siendo las mismas propuestas, una gran ley de justicia tributaria que sustente los programas de Vive Mujer para que eliminemos los feminicidios, que son una gran crisis, y un programa de seguridad ciudadana que permita, obviamente, todo lo que tiene que ver con reducir los niveles de inseguridad ciudadana, pero además dar una segunda oportunidad a esos jóvenes que entran al sistema a través de la privación de libertad. Nosotros son las mismas propuestas. Ahora bien, mi campaña, Ariel, tenía un eslogan que era "Vota por ti", porque al final de cuentas, si votas por mí, no estarías votando por mí, estarías votando por ti. Es como si yo encarnara los deseos, las aspiraciones, las frustraciones de todo lo que nos sentimos no representados por los partidos políticos tradicionales. Pero ahora todavía cobra mucho más vida porque yo sería un candidato independiente. No, claro, ahora tiene más sentido porque tú estás votando, no estás votando por un partido político en sí, o sea, estás votando por un candidato igual que tú, o si no tienes un partido que no representa y no sigue un lineamiento partidario, o sea, simplemente sigue su propia ideología y la ideología del colectivo. Claro, pero además también, aquí todo el mundo se conoce. Miralba, tú eres testigo, yo a ti te conozco un poquito, hace un poquito más de tiempo. Aquí todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe a qué intereses responde. Entonces, en mi candidatura no se encarna en interés económico, no se encarna en interés político. Yo soy un abogado de clase media que da clase en la universidad. Eso es lo que yo soy.